Vamos a hablar acerca de alimentos transgénicos el día de hoy y espero que la información que demos te sirva, que te dé herramientas para la toma de decisiones en el día a día. Si quieres comunicarte con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01800 727 5420, a través de WhatsApp 333 822 3208. Ya está el chat abierto, www.radiomujer.com.mx. A través de Twitter en @nutricionvida1 y para dudas más largas, lo que nos quieras decir, a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Y bueno, les voy a decir que me pusieron a leer porque es un tema que normalmente pues no manejamos dentro de la nutrición clínica, no es como que el fuerte, ¿no? El manejo o la manipulación de alimentos. Sí tenemos que estudiarlo, pero no es necesariamente la especialización, así es que me da mucho gusto que el ingeniero Juan de Dios Lozano vaya a estar atrás de estos micrófonos, bueno, atrás de la línea para platicarnos de qué se trata, ¿no? Pero fíjense que me pusieron a leer y estuve viendo las definiciones de los alimentos transgénicos y bueno, básicamente son, o sea, en estricto rigor, pues la definición es alimentos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética, al que se le han incorporado genes de otros organismos para producir características deseadas. Eso suena inclusive a cómo se han hecho algunas plantas, por ejemplo, ¿no? El cambiarle el color a algunas flores de plantas. Entonces, híjole, no suena tan mal. Pero el día de hoy vamos a platicar de cuáles son los efectos en esto, ¿no? Antes de seguir, antes de estar con el ingeniero, nos vamos a ir con la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. El día de hoy les traje unas ideas con respecto a qué mandarles a los pequeños del lunch. Me encontré el día de ayer, estaba platicando con una paciente y estábamos platicando acerca de la tapioca y me dice, ¿qué es eso? Y dice, bueno, la tapioca es un cereal que está de moda, la verdad es que ya hay hasta franquicias de tapioca en todo Guadalajara, ¿no? Es este cereal que parece como unas bolitas que son muy chiquitas, pero a la hora de hidratarlas se vuelven como transparentes y resulta que suele dar un buen espesor para los alimentos y resulta muy atractivo para los pequeños en casa. Entonces podemos comprar un poco de tapioca, hidratarla durante la noche, quizás con un poco de yogurt o un poco de leche y combinarla con alguna fruta, que puede ser alguna fruta de temporada, que sería en este caso el mango, ¿no? Entonces poner una media taza de yogurt de preferencia bajo en grasa, que puede ser inclusive en yogurt de soya, con unas 2 cucharadas de tapioca y un poco de mango durante la noche en un botecito bien tapado, puede ayudarte a que a la mañana siguiente tengas un snack fácil, bueno, bonito y barato para los pequeños en casa. Espero que te haya servido el lunch de hoy. Y ahora sí, ya tenemos en la línea al ingeniero Juan de Dios Lozano, que va a platicarnos acerca de este tema tan interesante que son los alimentos transgénicos. Juan de Dios, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy bien, saludos a todos. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Yo sé, de verdad sé lo difícil que es poder atender este tipo de llamadas tan temprano en la mañana, pero de verdad gracias por compartirte con los radioescuchas. Juan de Dios, les decía fuera del aire que me pusieron a leer y la verdad es que alimentos transgénicos, yo creo que podemos empezar con la definición, porque al estar leyendo a mí no me suena tan mal, entonces de repente estoy confundida de por qué hay tanta controversia al respecto. ¿Qué te parece que empezamos definiendo qué son los alimentos transgénicos? Claro que sí, Luisa, con mucho gusto. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, los alimentos transgénicos son aquellos que son modificados genéticamente para que tengan algunas características deseables. Al hablar de un alimento transgénico tenemos que partir de un organismo vivo y para eso hablamos ya sea de plantas o animales. Los organismos vivos que son modificados en sus genes para que produzcan algunas características especiales se llaman organismos genéticamente modificados. Y esto se hace para que ya sea plantas o animales le brindan al ser humano alguna característica específica que esté buscando para un fin en particular.
Que pudiera ser, o sea, por ejemplo, si estás hablando de animales, inclusive las razas especiales, ¿no? O sea, hay razas de, por ejemplo, de perritos que están modificados genéticamente, que tienen características especiales como hocicos más cortos o patas más largas, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que está en el día a día, que no está como que lejos de nosotros, ¿no? No está para nada lejos, de hecho es algo que se da de forma natural en la naturaleza. Por ejemplo, un ejemplo que tú mencionas es el de los perritos, que es súper claro y es una realidad. Otro es de que, por ejemplo, en las plantas podemos hacer nosotros plantas híbridas, sin necesidad de hacer nada complejo, ¿no? Meternos al laboratorio. Por ejemplo, puedes tomar un tejido de un árbol, vamos, de un limón, y lo puedes introducir dentro de un naranjo y puedes producir el fruto que es naranja agria. Claro, regresando al corte, Juan de Dios, vamos a seguir platicando acerca de los alimentos transgénicos. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Luisa Ortega es maestra en nutrición clínica. Su teléfono para citas 3312 07 7909. El día de hoy hablando de alimentos transgénicos con el ingeniero en alimentos Juan de Dios Lozano, que ya se ha vuelto colaborador fijo del programa. Ya teníamos un tiempo que no platicábamos con él, pero antes de irnos al corte nos estaba explicando acerca de la definición de un alimento transgénico que es finalmente un organismo genéticamente modificado, que es algo que no está tan lejos de ser algo común, que está cerca de nuestro día a día y que encontramos desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos decía él el ejemplo de el limón con la naranja. Cuando hacemos esta combinación de plantas, pues tenemos una naranja agria, ¿no? No es tan difícil encontrarlo. Decíamos el ejemplo que no tiene nada que ver con nutrición, pero finalmente de las combinaciones de genes en los perros ya se hacen este tipo de cruzas específicas para tener resultados, como él decía, deseados. Decíamos en los animalitos que la modificación en el tamaño del hocico, en el tamaño de las patas o en el color del cabello, del pelaje, etcétera, pues existe, es algo que está en el día a día, y de repente a la hora de ponernos a leer de alimentos transgénicos, pues suena a algo así como que medio en las nubes, ¿no? Lejos de nosotros, y no es así. Realmente los alimentos, las plantas, las hojas, los frutos, etcétera, pueden estar modificados y es algo a lo que no debemos de sentirnos ajenos. Les decía yo que me pusieron a leer y estaba checando que, bueno, la biotecnología finalmente ha desarrollado numerosos métodos gracias a largos y minuciosos procesos que requirieron el paso de varias generaciones de plantas, por ejemplo, silvestres, y de selección de cosechas para desarrollar algunas características específicas y pues por supuesto la producción de nuevos alimentos. Entonces ya tenemos a Juan de Dios nuevamente en la línea y nos quedamos platicando, Juan de Dios, que realmente esto de la modificación de los organismos genéticamente pues no está tan lejos de nuestras vidas, ¿no? Para nada, Luisa, para nada. De hecho, como platicabas, es algo que se puede dar de forma natural en algunas razas de animales, y que también en las plantas la podemos hacer sin necesidad de entrar al laboratorio, ¿no? Entonces es algo que es parte de nuestras vidas. Bien, ahora, ¿qué características le va a conferir al alimento específicamente, dejando a los perritos y a las plantitas de lado, a los alimentos, el que haya una modificación genética? De acuerdo. Bueno, los alimentos que proceden de una semilla, por ejemplo, que ha sido modificada genéticamente, se le llama alimento genéticamente modificado. Este tipo de alimentos proceden, por ejemplo, si ponemos alguna planta, algún ejemplo en particular, uno de los primeros que se hizo fue con la papa. Entonces la papa era un problema, porque muchas veces era muy fácil de que las plagas ahí echaran a perder cosechas. Entonces lo que se hace genéticamente es que dentro de los genes de la papa se le incrustan algunos genes de otros microorganismos. En particular, en este caso, hablamos de algunas bacterias que tienen alguna característica especial, algún gen en particular, que le hace que sea resistente, ya sea a plagas, insectos, o bien inclusive hasta a enfermedades, y esto garantiza a que las cosechas pues tengan como un margen de riesgo mucho menor,
y que la productividad sea mucho mayor. Entonces, esto es lo que se ha estado haciendo, poniendo un ejemplo en particular, la papa, pero se puede hacer con muchísimos otros alimentos. No sé si has visto también por ahí en algunos supermercados unas naranjas así súper preciosas y con un color muy... Que son brillantes, ¿no? Inclusive. muy activo, brillante, o bueno, todo eso tiene que ver definitivamente, esa uniformidad, esa perfección en los frutos, pues también te puede dar algo de noción de que procede de algo que se ha modificado. Claro, que yo estaba leyendo que parte de los resultados de la ingeniería genética, de lo que se ha logrado, bueno, era finalmente como inicio, como idea primaria, era ayudar a que tuvieran pues más resistencia los alimentos o sea, tener que dejarles de poner pesticidas, sino que de manera intrínseca fueran capaces de no verse afectados por algunos bichitos, ¿no? Entonces, algunos resultados de la ingeniería genética fueron pues el aumento del rendimiento y la tolerancia a los herbicidas, el aumento de la síntesis de los macronutrientes y de los micro, mayor tolerancia a las sequías y al tipo de superficie de cultivo, mayor capacidad para adquirir la energía del sol, el aumento de la incorporación de nutrientes al terreno. O sea, todo eso suena realmente pues muy positivo. Y entonces yo te quiero preguntar, Juan de Dios, si la ingeniería genética ha tenido tantos efectos positivos sobre la producción y el tipo de alimentos que llegan a nuestras bocas, ¿por qué hay tanta controversia al respecto? ¿Por qué dicen que hace daño? Bueno, lo que pasa con todo esto, Luisa, es que realmente si nos ponemos a hacer un recuento, la ingeniería genética de forma puntual o resumida, pues tiene poco tiempo. O sea, los productos que se han producido en nuestras generaciones, pues no ha pasado mucho tiempo para poder hacer un juicio de su seguridad alimentaria, por decirlo de alguna manera. Se han hecho muchísimas pruebas en laboratorio, todas las cepas, las semillas nuevas pasan por controles muy estrictos de calidad, pero lo que se pone siempre en controversia es lo que puede suceder a largo plazo, no en un efecto, inmediato. Al final de cuentas, lo que se hace, como tú bien mencionabas, pues es una modificación genética, ¿no? Entonces, sí estamos alterando la estructura natural de un organismo, pero como platicábamos al principio, pues eso también es natural en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí está la controversia entre si los consumimos o no. La parte positiva, como también mencionabas, pues en China, por ejemplo, en muchos países, si hablamos de almidón modificado, pues ha permitido que muchos campesinos pues tengan menos toxicidad por los pesticidas, ya no se usan los pesticidas. Entonces, es como tú mencionas, pues es pros y contras, ¿no? Sí, claro, que realmente, bueno, pues suena realmente atractivo pensar en que los alimentos puedan dejar de tener que ser afectados con herbicidas, ¿no? Que ya sabemos que sí, cuando no están bien procesados, pues pueden tener efectos deleterios en la salud, lo sabemos muy, muy bien, entonces suena atractivísimo. Ahora, hay casos como muy específicos que estuve leyendo, que hablaban acerca de las primeras investigaciones que se hicieron, por supuesto, en laboratorio y con ratas, de alimentos modificados, del ejemplo que tú ya mencionabas de la papa, que decía pues que, bueno, en esta parte del artículo que estaba leyendo, que más o menos como en el 98 se estuvieron haciendo pues experimentos con la modificación de la papa y que luego se dio este alimento en las ratas, y que algunas ratas lo que habían experimentado, lo que habían observado, era que habían tenido cambios en la mucosa gastrointestinal, es decir, a la hora de consumir este alimento genéticamente modificado, habían empezado a producir un poco más de moco, por ejemplo, o habían tenido cambios en la estructura de las mucosidades del sistema gastrointestinal, y entonces había empezado ahí la controversia, ¿no? Había empezado a verse que a lo mejor no era tan bueno o que podía tener efectos en la salud de estas ratitas, pero lo que menciona este artículo es que es criticable la forma en la que el estudio fue hecho, pero así te puedo nombrar como 15 ejemplos que leí, ¿no? Que la estructura del estudio no era la más adecuada para llegar a conclusiones. Y yo te quiero preguntar, de las cosas que tú has leído y tu experiencia,
¿qué tan serio es o qué tan serio se ha vuelto los estudios de estos alimentos genéticamente modificados, por ejemplo, en ratas? Porque obviamente pues no vamos a experimentar en humanos, ¿no? Por supuesto. Pues, realmente hay muchísima investigación de por medio, sobre todo en países desarrollados que están generando nuevas mezclas, nuevas especies híbridas, pues sí pasan por un control de calidad bastante estricto. Por poner un ejemplo, en Inglaterra se han recientemente probado miles de especies transgénicas que se están sacando al mercado. Para que se saquen al mercado tiene que pasar por un estricto control de calidad. Y, por ejemplo, por mencionarte uno en particular, tengo por ahí una base de datos en particular de Inglaterra de 600 estudios que se hicieron en particular de especies genéticas y que no presentaron ningún efecto perjudicial o que sugieren que no presentan ningún efecto perjudicial al humano. Al humano. Bien, quedándonos con este dato, te voy a pedir, Juan de Dios, que te quedes con nosotros. Regresando al corte, me gustaría que nos siguieras platicando, más o menos como de qué años son estos estudios, como para saber, pues, hasta qué fecha se han estudiado estos tan bien controlados estudios de calidad, ¿no? Que me digas, bueno, a lo mejor tienen 10, 15 años. Entonces, regresando al corte, vamos a seguir platicando de los alimentos transgénicos y de, bueno, qué tan serios han sido los estudios que se han hecho en ellos. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. Luisa Ortega es maestra en nutrición clínica. Su teléfono para citas 3312 07 7909. Una señal nos une. Una tuna de 100 gramos contiene aproximadamente 41 calorías. Además, la revista Diabetes, Bienestar y Salud publicó que se comprobaron las propiedades que tiene esta fruta para el control de la diabetes tipo 2, pues el consumo tanto de los frutos como de las hojas, llamadas gladiolos, inducen al organismo a tener una mayor sensibilidad hacia la insulina, lo que mantiene estable el nivel de azúcar en la sangre. Continuamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con el ingeniero Juan de Dios Lozano, ingeniero en alimentos, acerca de qué son los alimentos transgénicos, para quién, para qué, son seguros, no son seguros, y nos quedamos platicando antes de irnos al corte acerca de, bueno, mi pregunta era qué tan estrictos han sido los estudios y con qué diseños y demás como para confiar en ellos. Y Juan de Dios me estaba platicando que hay una base de datos enorme de más de 600 estudios donde se han llevado a cabo investigaciones con estrictos controles de calidad. Y yo te preguntaba, Juan de Dios, ¿de qué años son estos estudios? Porque nos mencionabas muy al principio del programa que finalmente la controversia con respecto a este tipo de alimentos viene con respecto a no saber o la incertidumbre de cuáles son los efectos que pueden tener estos alimentos a largo plazo. Entonces la pregunta sería, si sí se están haciendo los estudios o si se han hecho de manera pues muy controlada y de manera seria, ¿de qué años son? Exacto. Bueno, Luisa, esta base de datos que platicábamos es del 2003, entonces como bien mencionas no tiene tantos años para poder tener una injerencia o que nos genere certidumbre sobre lo que estamos consumiendo, ¿no? Y al final de cuentas, como platicábamos anteriormente, es bien importante el estar conscientes de que los alimentos transgénicos tienen su parte positiva, pero que definitivamente dentro de la parte negativa es que no tenemos todavía mucho tiempo en cuanto a la investigación para poder garantizar que no ejerce efectos secundarios a un largo plazo. Qué bueno, que finalmente insistimos en la parte positiva, sería pensar en la menor utilización de pesticidas en la agricultura, ¿no? Que eso sería realmente algo, pues, que es realmente algo tangible, que es real y que está haciendo que haya una menor utilización de estos productos que sí sabemos que tienen efectos malos en la salud, ¿no? Entonces, ahora, quisiera preguntarte de manera puntual, Juan de Dios, acerca del ejemplo de la soya modificada y del maíz modificado. ¿Qué puedes platicarnos acerca de esto?
Bueno, tanto el maíz como la soya, de hecho en Estados Unidos se ha promovido el uso de este tipo en particular de productos. Sí, la verdad es que tiene bastante tiempo ya que se han estado consumiendo y que hay algunas personas que están en contra por el hecho de que el de alterar el contenido genético puede hacer que la semilla sea inestable, o sea, que pueda hacer que pueda mutar o que pueda tener algún otro tipo de alteración. Sin embargo, con la experiencia y con el uso de este tipo de productos se ha demostrado que no ejerce un efecto secundario perjudicial de forma notoria, y sí se ha producido grandes cantidades de producto que han satisfacido la demanda de mundial, ¿no? Entonces, sabes que se corta un poquito la llamada, Juan de Dios, no sé si puedas repetir esa última frase. O sea, no hay datos de que ejerzan un efecto perjudicial, pero sí hay datos y son tangibles, de que traen beneficios pues a la producción agrícola, ¿no? efectivamente, así es. Si te comentaba que este tipo de productos son los más sonados últimamente, sobre todo la soya y el maíz, que son ya mezclas o son ya híbridos que se están comercializando, o sea que la gente ya puede consumir y que muchas veces consumimos sin darnos cuenta, porque ya están en muchos productos procesados, pues. Bien, ahora, ¿cómo estar seguros o qué estar monitoreando, o cuál sería el consejo que les podrías dar a los radioescuchas? Bueno, ya están en el mercado, ni para dónde hacernos, pero entonces, ¿qué tengo que estar como al pendiente, o qué tengo que empezar a observar en mí, o cuál sería el consejo de compra para todos aquellos radioescuchas que ya sabemos, estamos consumiendo alimentos transgénicos? Para quitarnos el miedo o simplemente para estar al pendiente, ¿cuál sería el consejo, Juan de Dios? El consejo sería consumir productos orgánicos, Luisa. Definitivamente tendríamos que buscar productos orgánicos que, como sabes, cada vez está creciendo más esta oferta y esta demanda, y que estos productos nos garantizan desde la semilla, o sea, nos garantiza que la semilla es genuina, y que además no se utilizaron ningún tipo de pesticida, de herbicida durante su proceso. También te garantiza el empacado, te garantiza el proceso industrial. Entonces son productos que, aunque pueden ser un poquito más caros, valen mucho la pena, porque definitivamente nos están nutriendo de una forma, creo que platicamos en alguna otra ocasión, los nutrientes que puede tener un elemento orgánico superiores a los convencionales, y que además tenemos la certeza de que no ha sido modificado de forma genética. Ahora, ¿habría algún tipo como de sello, como de certificación, o de algo que nos pueda guiar para saber si las semillas que estamos comprando son seguras? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que acaba de salir, no este año, ya tiene un poquito de tiempo, aquí en México, la ley de orgánicos. Todos los productos que se presuman como orgánicos deberán tener un sello de Zagarpa, dice Zagarpa orgánico. También podemos guiarnos por algunos sellos de algunas certificadoras orgánicas de otros países, como puede ser la USDA. Sin embargo, es bien importante hacerle diferencia de un producto natural a un producto orgánico, ¿no? Porque a veces es muy fácil caer en la confusión de que yo estoy produciendo un producto orgánico cuando no tienes un certificado, ¿no? Es todo un proceso complejo, es algo que toma tiempo. Las certificadoras están bastante estrictas en este sentido, y los productos naturales pues podemos tener muchos, ¿no? Entonces, siempre estar en alertas de que los productos orgánicos, para que sean así y se presuman, tienen que tener una certificación, y que además tiene que haber dentro del etiquetado un organismo que certifica el producto. Sí, claro, porque no es lo mismo que yo tenga un arbolito de naranja en mi casa, y entonces es un alimento natural y se lo pueda vender a mis vecinos o regalárselo a mis vecinos, que un alimento orgánico que es el que tiene una certificación atrás y digamos que un organismo que lo avala, ¿no? Exactamente, para ese caso tendríamos que certificar el arbolito que tienes en tu casa por medio de una certificadora. Bien, ahora tú estás muy empapado de este tema, Juan de Dios. Platícanos un poco acerca de las certificadoras orgánicas, más o menos cuál es el proceso, cuáles son las cosas que va a tomar en cuenta para poder ponerle este sellito al producto. Ok, por ejemplo, si partimos de algún ejemplo en particular, como
la soya, como la naranja que mencionaba, se parte de la semilla. Hay que contactar primero que nada a la certificadora, que aquí en México hay entre 5 y 6 que están avaladas por la USDA y por Zagarpa Orgánico en México. Ellas tienen la autoridad y la capacidad de poder brindar un certificado, ya sea la producción de lo que tú estés haciendo, ¿no? Porque puede ser desde ganado hasta algún producto en particular como la papa, la soya, etcétera, vegetal. Para esto, bueno, es un proceso bastante complejo, Luisa. Ellos visitan, se certifica, si hablamos de un producto vegetal, se certifica la semilla, se certifica que la estás regando, se certifica que no se utilice ningún tipo de pesticida. No es un proceso corto, es un proceso, como te comentaba, complejo, un poquito largo, pero que vale mucho la pena, ¿no? Y que al final también se tiene que certificar la planta o la industria que procesa estos alimentos. Entonces hablamos como de un doble certificado orgánico, porque de nada nos serviría que la producción sea orgánica si la planta procesadora está utilizando métodos que no están dentro de la regulación orgánica, porque a lo mejor podrían utilizar algunos químicos que no están autorizados, algunos aditivos sintéticos que tampoco están autorizados. Entonces, si consumimos un producto en grano, por ejemplo, orgánico, pues es importante, como te platicaba, buscar esta certificación, pero también en un producto procesado. Claro, entonces digamos que sí es un proceso largo porque tiene que ver con la no utilización de pesticidas, la no utilización de aditivos, que las semillas vengan de donde tienen que venir y que la planta donde fueron procesados pues cumpla con los estándares de calidad. Entonces no está tan sencillo conseguir estos sellos, por lo que hay que buscarlos en los productos que estemos consumiendo. Quédate con nosotros, Juan de Dios. Regresando del corte vamos a seguir platicando acerca de más tips y de más orientación acerca de los alimentos transgénicos. Quédate, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Luisa Ortega es maestra en nutrición clínica. Su teléfono para citas 3312-07-7909. Te explico. 7:49 de la mañana, estamos en tu programa Nutrición y Vida, aquí fuera del aire dando explicaciones de diferentes temas. Muy interesante, por cierto, todo lo que decimos fuera del aire. El día de hoy estamos platicando sobre los alimentos transgénicos. Nos estaba dando luz el ingeniero Juan de Dios Lozano, ingeniero en alimentos, acerca de que la recomendación pues para tener un consumo seguro de alimentos tiene que venir de el hacer la elección de alimentos orgánicos, que significa el consumo de alimentos que tengan una certificación. Si fueron procesados, tienen que tener certificación, por ejemplo, en México de la Zagarpa Orgánica, o certificados de Estados Unidos que son de la USDA, que hablan de que se hizo todo un proceso de seguridad alimentaria con respecto al tipo de semilla, con respecto al tipo de proceso que hay en la planta donde se produjo ese alimento. Entonces, sí tenemos que tener como bien claro cómo hacerle. Ahora, ¿tenemos ya a Juan de Dios en la línea? ¿Sí? Bien, Juan de Dios, nos están preguntando por aquí los radioescuchas, ¿cómo conocer los productos o reconocer los productos cuando son transgénicos como para no comprarlos? Sí, Juan de Dios, ¿ahí me escuchas? Aquí estamos. Sí. ¿Cómo reconocer los productos que son transgénicos? Pregunta por aquí María Concepción Solórzano, como para no comprarlos. Dice, ¿cómo me cuido, no, de la compra de estos? Perfecto. Mira, muchos productos, los que son modificados genéticamente, están obligados a poner en etiqueta OMG o GM. Eso quiere decir que son genéticamente modificados.
en el etiquetado tiene que venir esta parte. Sin embargo, y lamentablemente, muchos de los productos que compramos, por ejemplo, a granel, pues lamentablemente no tenemos garantía, ¿no? Ese es el problema. O sea, no podemos saber. Entonces, tu mejor apuesta es mejor comprar los orgánicos que sí tengan la certificación, ¿no? Exacto, es lo que yo podría recomendar, así es. Bien. Ahora, Juan de Dios, ¿qué más nos puedes decir acerca de los alimentos transgénicos? Que utiliza que uno de los avances que ha tenido más auge en los últimos años es en la industria farmacológica. Realmente la industria o la ingeniería genética ha avanzado tanto que permite que ahorita tengamos tantos medicamentos y que puedan satisfacer la demanda mundial. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina, como sabes, es un antibiótico que desde su descubrimiento, pues ha venido a beneficiar a muchísimas personas en todo el mundo, a muchas generaciones, y realmente para poder satisfacer esta demanda, lo que se ha hecho en ingeniería genética es que se incrusta algunos de los genes en algunas bacterias para que puedan producir a escala industrial la penicilina, ¿no? Entonces, como platicamos al inicio, realmente al hablar de ingeniería genética o de productos biotecnológicos, no podemos tener como un criterio tajante, ¿no? Ya sea a favor o en contra, porque como tú mencionabas, los avances son muy notorios en la medicina, como los alimentos. Sin embargo, nos hace falta más información, más estudios para poder tener una opinión que sea más puntual o más objetiva. Es claro que los avances de la ingeniería genética nos permiten ahora tener el mundo o la vida en que vivimos a nivel, por ejemplo, de la salud. ¿Cuántas veces consumimos productos que lamentablemente o afortunadamente, farmacológicamente hablando, han sido modificados genéticamente, ¿no? No, como tú mencionas, la verdad es que la área de la medicina cambió a partir de la penicilina, ¿no? Y empezamos a crear, algunos organismos resistencia a esto y se tuvo que hacer la modificación para que los organismos susceptibles pudieran seguir siendo candidatos a la utilización de estos nuevos antibióticos, ¿no? O sea, por eso la esperanza de vida ha crecido, gracias a estas modificaciones posibles genéticas en la farmacología, ¿no? Que finalmente es modificación de la bacteria, ¿no? Entonces, no podemos ponernos en esta posición, como tú bien mencionas, de estar en contra de, porque tampoco se trata de eso, pues, ¿no? O sea, ponernos en ese tipo de posiciones no nos va a llevar a ningún lado. Pero sí, en cuanto a alimentos se refiere, pues ponernos a ser cuidadosos en la elección de los alimentos que sean orgánicos. Ahora, Juan de Dios, yo te voy a decir, ¿cómo le hago? De repente, como tú lo mencionabas, los alimentos orgánicos pues son caros, ¿no? Sí. Y entonces, para aterrizándolo así a los simples mortales, que a lo mejor no podemos gastar tanto, ¿qué opción tenemos para consumo seguro de alimentos? Pues yo te recomendaría los productos que se producen de forma regional o local. Estos productos pueden ser más seguros en el sentido de que no se utilicen, por ejemplo, semillas de otros países que han sido modificadas genéticamente, sino que son semillas inclusive hasta regionales, ¿no? Ya sea también en el ganado o también en los cultivos. Yo recomendaría el consumo de productos frescos también, que están cerca de nuestra localidad, y muchos de ellos están en proceso de certificación, o si no lo tienen, pues sí tenemos bastante noción de que se está produciendo y que se está trabajando de forma sustentable, ¿no? Es todo un concepto el mercado orgánico, es desde la producción y también tiene que ser un aspecto sustentable, que realmente esté promoviendo que la ecología, que todo producir no sea algo que dañe nuestro planeta, sino que lo esté cuidando y que lo esté regenerando. Es toda esta filosofía que estamos introduciendo y que ya tiene mucho tiempo y que afortunadamente va agarrando más fuerza. Bien, perfecto. Juan de Dios, también quisiera que nos dejaras un último mensaje. ¿Cuál sería el último mensaje que quisieras darles a los radioescuchas? Por supuesto, bueno, los productos transgénicos están alrededor nuestro, están al día a día, los podemos encontrar en cualquier parte. Una forma de identificarlos es que todos los productos transgénicos tienen que tener algún etiquetado, tiene que decir GM, las siglas, o OGM, organismos genéticamente modificados, para poderlos identificar.
no es una ingeniería mala necesariamente. Sin embargo, nosotros platicábamos sobre la importancia de consumir productos orgánicos porque están ausentes de todo esto, ¿no? Bien. La ingeniería genética está ahí, está al alcance, nada más hay que seguir investigando y hay que seguir estando al día sobre estas investigaciones. Bien, para mayor información, Juan de Dios, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Claro que sí, les paso un teléfono, es el 477 Ajá. 266-3471. Bien, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, es 477-266-3471. Ajá. Y les dejo también una página en Facebook, estamos subiendo información bien importante sobre todos estos temas orgánicos. Es Visana, Con V y Z, ajá. con V y Z, nutrition en inglés. Nutrition, perfecto. Visana Nutrition en Facebook y al teléfono 477-2663-471. Te pregunta Leida Paz, un poco salida del tema, pero me parece una buena pregunta. Pregunta que si es seguro consumir el isomalt. Bueno, no hay antecedentes que estén en contra, vamos, recientes o que sean muy puntuales. Sin embargo, yo dentro de recomendaciones en cuanto a este tipo de productos lo dejaría a un lado, Lisa. ¿Y por qué sería eso, Juan de Dios? Platícanos para todos los que no estamos familiarizados con el término que es el isomalt. Claro, bueno, hablamos de que las investigaciones recientes sobre estos temas no han garantizado que este tipo de productos puedan ser inocuos para la salud, y que puedan tener como una injerencia natural o que no tenga como algún efecto nocivo en la salud. Es por eso que nosotros estamos favoreciendo más que nada el consumo de los productos orgánicos, lejos de toda esta parte De aditivos, ¿no? de aditivos, exactamente. Bien. Juan de Dios, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por la información. Seguimos al pendiente y espero tenerte el próximo mes con un tema igual de interesante a este. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Bueno, Aleida, y para todos los que quieren saber, el isomalt es un azúcar, es un aditivo que se utiliza para darle mejor sabor a los alimentos, es un derivado del azúcar y en los estudios se dice que no tiene efectos sobre el aumento de la glucosa o la insulina en los pacientes, pero definitivamente sigue siendo un azúcar. No hay estudios que hablen, recientes al menos, de que haya un efecto deleterio en la salud, pero acuérdate que el consumo de azúcares en la dieta nunca está recomendado. Entonces, los vamos a dejar en Radio Mujer en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente jueves.